Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México, y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del Santo del Día, entre muchos temas más. Sacerdote que nació, pues no planeado. A su mamá la violaron, quedó embarazada y él creció y ya. El padre Antonio Vélez, de origen colombiano, vive en Argentina. Su madre fue violada cuando ella tenía 27 años. Sí, el sacerdote colombiano, párroco de la provincia de Chubut, Argentina, decidió contar su testimonio luego de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina que declaró el aborto, pues que puede ser así, cada quien lo puede hacer ahí quien quiera. Y dijo el padre, ¿cuál es su nombre? Antonio, el padre Antonio, dijo que su mamá era una mujer de mucha fe, era muy piadosa, practicante, y dijo que a pesar de las terribles circunstancias, llevaba en su vientre el milagro de una nueva vida, una vida que Dios le había dado, y que por sus convicciones no podía abortar, y que si Dios lo había permitido, esto tenía que tener sentido, dijo el padre Antonio. Y es que una de las premisas para los que andan promoviendo siempre el aborto es que en el caso de una violación, ahí entonces que también debería, para algunos, debería de permitirse el aborto, que porque es un niño no planeado. Esa es una de las premisas para los que son los promotores del aborto. Y entonces en este caso el testimonio del padre Antonio pues es la forma de decir, pues miren, aunque no haya sido planeado, pero la vida de un ser humano en el vientre debe ser cuidada y resguardada. Dice, su madre fue violada a los 27 años en Medellín por varios hombres de trabajo que la atraparon en una fiesta, la drogaron, la maltrataron y violaron repetidamente. En el dolor de no saber quién era el papá de aquella criatura que ya llevaba en su vientre, la familia de la mujer la obligó a casarse con un viudo. Esto teniendo en cuenta pues las costumbres de decir, pues es que no puede estar una mujer embarazada y sin casarse. Entonces la obligó a casarse con un viudo, quien la maltrató continuamente después del matrimonio. Con la separación, dice, como la separación era imposible, la mamá se quedó con su marido y su segundo hijo. La mamá se quedó con su marido y su segundo hijo. Mientras que Antonio lo enviaron a la casa de su abuela. Tras la separación, dice, la mamá se quedó con su marido y su segundo hijo. Bueno, ahí entiendo yo que hubo una separación, pero al hijo lo mandaron a Antonio lo mandaron con la abuela. O sea, la señora se quedó con el viudo, ¿no? Con el que se había casado. Y se quedó con el hijo que habían procreado en la relación que tenían de matrimonio. Y al hijo, que fue resultado de la violación, lo mandaron con la abuelita. Un día, dice, mientras su abuelita le pedía que le dijera papá al abuelo, le preguntó Antonio cómo podía ser abuelo y papá al mismo tiempo. Esto motivó una reunión entonces con la mamá. Y entonces la mamá le contó lo que había pasado, que muchas personas querían que abortara en aquel tiempo cuando ella estaba embarazada, otras que vendiera al niño y otras que la echaran. Y dice, muchas otras personas también estaban interesadas en el niño. Para él fue muy difícil, porque cuando se lo comenzaron a hablar, él solamente tenía 10 años. Y en ese momento reaccionó muy duro contra su mamá. Un día Antonio quiso desahogarse con Dios. Estaba muy herido.
fue a la iglesia para protestar, para renegar contra Dios, y le empezó a decir: ¿por qué me pasa tanta cosa mala a mí? Y dice que mientras él gritaba, llegó el sacerdote y le dijo que estaba haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué me ha de pasar tal cosa? Porque lo estaba haciendo en voz alta. No por qué, sino para quién, dijo el sacerdote, que precisamente por su situación Dios estaba llamándole a grandes cosas. Le dio consuelo, le dio esperanza y le dio una luz a su situación. Ese sacerdote le dijo que Dios escribe derecho con renglones torcidos, un cliché de una expresión o frase para darnos también esperanza, ¿no? Y que él sería un instrumento para Dios. Entonces, pues, Antonio, el padrecito, comenzó a leer el pasaje de Jeremías, donde Dios lo llama, pero él se resiste y Dios le dice: no te preocupes, yo haré todo por ti. Esa conversación que tuvo en aquel momento difícil y de angustia con aquel sacerdote le marcó su vida. Dice, a partir de esa plática, el padre Antonio, primero se hizo catequista, luego eligió el camino del seminario y del compromiso con Dios, aceptando con otro espíritu el hecho de haber nacido después de una violación. Tal vez, si no hubiera sido así, nunca se hubiera hecho sacerdote, si no hubiera tenido ese tipo de cuestionamientos. Ciertamente hay cosas que hay que arreglar en la vida, ante situaciones difíciles. En este caso, qué bien que resultó de esa manera. Pero ¿cuántos niños no podrán en este caso estar ante ciertas cuestionantes de la vida? Pero el presentarles una realidad puede llevarlos a una confusión. Lo bueno que aquí él buscó a Dios y encontró a alguien de parte de Dios que le orientó, pero también puede darse que del lado de las personas que estamos en los trabajos que nos pide Dios, puede ser también que podamos confundir o haya alguien que no tome el camino de buscar a Dios y que busque, los vicios o que busque salirse porque no tiene confianza con nadie. A este niño, muy posiblemente, Antonio, el padre Antonio, ahora padre Antonio, muy posiblemente lo que le inculcó la abuelita le ayudó para decir: oye, estoy en un conflicto interno, tengo una crisis emocional, tengo una crisis existencial. ¿Con quién? ¿A quién recurro? ¿Con quién me oriento? De ahí entonces que va a servir mucho la orientación espiritual y cristiana que algunos papás les dan a sus hijos, pero que se las dan con fundamento, que les ayudan. Mira, hijo, ahorita a lo mejor todavía no lo entiendes, pero Dios nos ilumina, Dios nos da fortaleza, Dios nos da esperanza, pero no hay que aprender a nadar solos. Hay que buscar quien nos asesore y quien nos ayude. Sí, a lo mejor tú dices: a mí nadie me enseñó a nadar. Yo un día me metí a una alberca y empecé a nadar y me empecé a ahogar y a partir de ahí soy muy buen nadador. Pues a lo mejor eres muy buen nadador, pero hubieras aprendido más rápido si te hubieras acercado a alguien que te ayudara o que te instruyera en nadar. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio, en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.